Saludos a todos, esto es Sinfonías Infectas, un espacio para compartir movimientos musicales de underground. En el día de hoy vamos a estar con la banda Bruja, black thrash metal del municipio de Río Negro, Antioquia. Bruja fue formada en 2013 en Río Negro, Antioquia, por los guitarristas Juliano Tálvaro y Johan Vallejo, cuyo integrante también es el encargado de la voz líder. Seguidamente se unieron el bajista Oscar Gómez y Sebastián Duarte en la batería. Actualmente la agrupación cuenta con un nuevo integrante, Yamid Valencia en la batería, también músico de la banda de thrash metal Cryptic Mass del municipio de Marinilla. La banda inicia su discografía con su demo EP titulado Devastación Infernal, grabado en marzo 13 del 2017, el cual escuchan de fondo. Su primer larga duración se titula Blasfemias, muy acertadamente llamado así debido a la temática de sus líricas, el concepto visual y estético que trabaja la agrupación. El disco fue grabado en Dark Pro Records, Río Negro, Antioquia, mezclado y masterizado por Oscar Arcila. La producción general estuvo a cargo de la misma agrupación. Bruja nos presenta un disco que consta de 9 tracks demenciales totalmente al español. En cuanto a la mezcla y producción, encontramos un álbum muy bien equilibrado. En todo momento puedes percibir en las canciones la ejecución de cada uno de los instrumentos sin dejar perder ningún detalle. La banda tiene un feeling que evoca muchas bandas de los 80s que empezaron con el género y se ve una clara referencia de ellas en su música. La carátula estuvo a cargo de Jenner Anderson Pavón, de Norte de Santander, Colombia. Esta evoca un clásico ritual de brujas. La escena se desarrolla en un lúgubre bosque. A esta la acompañan varios detalles interesantes, detalles a su alrededor, los cuales le dan una oscura aura que encaja perfectamente con la estructura musical de la banda. Todas las canciones son cantadas por una voz muy rasgada que asemeja a un alma en pena. A pesar de esto, son completamente entendibles todas sus líricas. Comandos detrás para matar, los asesinos verdadero metal, rolando sonidos que destruirán los oídos falsos de un impuro metal. Canciones como Guerreros, Comando Infernal, Noche Demencial son claros himnos al thrash metal y todo lo que lo rodea. Uno da la cerveza, a la demencia y al metal. Todos sus riffs son muy memorables. Enganchan apenas los escuchas, te envuelven entre sus armonías, obligándote instintivamente a mover la cabeza. La temática de sus letras abarca diversos temas. En canciones como Bruja, Devastación y Tu Muerte se trata la blasfemia, la oscuridad, invocaciones de entes del más allá, forjando así su estética, que es muy bien acompañada de un instrumental, el cual evoca un siniestro ambiente en conjunto.
falsos lamentos hace referencia al suicidio, aquellos que verdaderamente tienen las agallas para enfrentarlo y aquellos que simplemente se pasan sus tristes vidas lamentándose. La canción Te Mataré habla sobre un asesino, su instinto algo esquizofrénico, el cual relata como si voces susurraran a su mente que debía asesinar. La canción Cruel Tortura es una clara alusión a esas barbaries las cuales cometió la Inquisición. Musicalmente hablando, nos encontramos con un álbum muy bien ejecutado, con mucha variedad de tempos que puede fluir desde lo denso y lo oscuro, pasando por el martilleo constante muy característico del género Black Thrash, el cual desencadena en gran velocidad. Sé que Bruja nos seguirá dando excelente música gracias a su dedicación y gran compromiso con la misma, deleitándonos con un devastador y oscuro sonido, el cual se ha venido forjando en estos 7 años, posicionándose cada día entre las bandas más representativas del oriente antioqueño. En la descripción queda un enlace a todas las redes sociales de la banda para que los sigan y estén pendientes de todo su contenido.